Entonces, entrando en el tema que nos ocupa, le quiero hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿sí sabía usted que nosotros fuimos llamados a ser luz? Ya. Pero ser luz en este mundo en el que nos ha tocado vivir, a los cristianitos de todas las épocas, ¿no? Resulta a veces no tan simple como quisiéramos, menos en estos tiempos en el que el mundo está viviendo unas densas tinieblas repletas de pecado, porque sus conceptos y sus doctrinas no solo que respaldan el pecado, sino que hasta se ha legitimado el pecado. Entonces, ser luz en estas circunstancias requiere de tener bien claros ciertos aspectos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay situaciones de nuestras vidas en las que, viviendo en el relativismo que vivimos, todo es relativo, ¿no es cierto?, nos confunde a nosotros los cristianos, nos termina confundiendo este tipo de cosas. Por ejemplo, vea, los derechos humanos, ¿no es cierto? No solo los que están plasmados en algún documento, sino los que intrínsecamente son derechos humanos. Los derechos humanos de por sí tienen un problema. El problema es que no se puede, y por lo tanto no está delimitado hasta dónde va mi derecho, y se dice, mi derecho va hasta donde comienza el tuyo, ¿sí? Pero ¿qué tal que yo haga extensivo mi derecho? Por decirle, uno de los derechos plasmados en aquella gran convención y que están plasmados en las constituciones de las naciones que se suman a esa convención, es, qué sé yo, el libre movimiento, la libre movilidad en el territorio, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en el territorio nacional yo tengo derecho a moverme donde pueda, nadie me puede impedir, ¿sí? Entonces, yo puedo ir caminando y si veo una persona que me está estorbando, doy el paso y le tumbo. Dice, hey, señor, me está golpeando. Perdón, estoy haciendo uso de mi derecho. Yo tengo derecho a moverme, ¿no es cierto? Y si usted se cruza en donde es camino, hoy mismo tenemos esos inconvenientes en Quito, en la capital de nuestro país, ¿no? Que hay no sé si está planificado o no, no soy quien para juzgar, pero creo que hay ciertos errores, ¿no? Por ejemplo, hay mucha ciclovía. No sé si nuestra topografía amerita tener ciclovía, pero la hay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la ciclovía es un espacio exclusivo para las bicicletas, ¿sí? Pero el problema que yo veo es que las ciclovías van por ciertas avenidas que son muy transitadas además por los vehículos, y de pronto aquí termina la ciclovía, pasa una cuadra, cruza la esquina y la ciclovía no continúa. Entonces, yo voy en el vehículo, acá al lado va una bicicleta, yo no puedo invadir ese espacio, ¿no es cierto? Porque ese espacio es exclusivo de una bicicleta. Pero llego a la esquina, ¿sí? Y la bicicleta no es que se parquee ahí, pues la bicicleta tiene que seguir y al frente ya no continúa la ciclovía. ¿Quién respeta a quién? Yo yendo en vehículo me siento con derecho a ocupar mi espacio de vehículo. Pero el señor de la bicicleta también tiene derecho a continuar, pues. Sí, pero ya no hay ciclovía. De tal manera que si te piso es porque tú no vas por la ciclovía. Es que no puedo ir por la ciclovía porque ya no existe. Entonces será de que te quedes atrás. Entonces se da cuenta, y eso por darle un ejemplo, hasta cierto punto práctico, pero muy sencillo, ¿no? La propuesta que se ha hecho para enfrentar la seguridad, o una propuesta que entiendo tiene que ser mucho más regulada, una propuesta que se hizo hace pocas semanas, quizás un par de meses, para enfrentar la seguridad, es el libre uso de armas. Es decir, nos están proponiendo que nosotros podamos adquirir un arma para defendernos de los que nos atacan con arma, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, digo, esto tiene que ser muy regulado y muy claro, ¿no? ¿Y qué tal que nosotros cumplamos los requisitos y adquirimos un arma? ¿Para qué adquirimos el arma? Para una defensa. ¿Por qué? Porque todos los delincuentes y los que corremos peligro, los que no somos delincuentes, todos tenemos derecho a la vida.
Si nos enfrentamos en algún momento ante una amenaza, Dios nos guarde y nos proteja, ¿sí? Si nos enfrentamos en algún momento ante una amenaza, ¿quién tiene derecho de disparar primero? Entonces sí se da cuenta que es relativo todo esto. Y eso hablando de los derechos. Un concepto que igualmente ha traído conflicto inclusive en los cristianos y en las familias cristianas. La verdad. ¿Sí? Hay 3 verdades en cada situación. La tuya, la mía y la aceptada generalmente. Entonces, la verdad es muy relativa. Es por eso que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, sabemos que la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad es lo que de Él emana, ¿sí? Pero eso no lo entiende el resto de gente, pues. Nosotros somos cristianos, ¿sí? Y tenemos que ser luz, pero si los de las tinieblas mayoritariamente dicen, no, esta es la verdad, adivine cuál verdad gana. La mayoritaria, ¿sí? Entonces, hay este tipo de conflictos que inclusive se han ido a aspectos que terminan confrontándonos a unos con los otros, ¿sí? Lo bueno y lo malo. Yo he sabido que hay discusiones, por ejemplo, a nivel de familia, entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Antes los padres nos imponían lo que era bueno, aunque nosotros no estemos de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces yo consideraba que era bueno hacer ejercicio un día viernes por la noche bailando. Y mi papá decía, no, se acabó, mucha vida social perjudica. Entonces, ese era el criterio de él. Y como él era la autoridad, ese era el criterio que prevalecía, ¿sí? Pero hoy ya no, hoy ya se genera una confrontación, porque uno dice, no está bien que hagas esto, ¿y quién dice? ¿Quién dice si está bien o quién dice que está mal? Entonces termina siendo extremadamente relativo y por lo tanto es complicado, ¿sí? Inclusive nosotros, los cristianitos, ya a nivel solo de cristianos, pensemos que no tenemos el conflicto con los no cristianos, ¿sí? Porque obviamente sus perspectivas de vida, sus valores, su orden de prioridades va a diferir, tiene que diferir con el nuestro, ¿sí? Pero digo entre nosotros, ¿qué es lo que ha pasado en muchas iglesias? ¿Qué es lo que ha pasado en la gente cristiana? ¿Sí? Que también termina la actitud que debemos tener en todo, en lo cotidiano, en todo, ¿no? Termina siendo bastante relativa porque nos hemos llevado por esta frasecita que dice, es que yo creo que, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que dicen, yo creo que Dios no se molesta si es que hago tal cosa. Yo creo que Dios no es pues un capataz que nos persigue para castigarnos cuando solo por estito no cumplimos la voluntad de Dios. Y la gente mayoritaria de la iglesia cristiana, no digo de la nuestra, a lo mejor sí, la nuestra también, la gente no lee la Biblia, no lee, ¿sí? Y cuando lee, muy eventualmente, tampoco es que le presta mucho interés para leer entre líneas, ¿sí? Entonces lee un versículo que dice, y Judas se ahorcó, dice, ¿yo qué gano con esto? ¿No? ¿Sí? Y como no lee, entonces su relación con Dios está basada en lo que yo creo que Dios piensa, en lo que yo creo que Dios quiere y en lo que yo creo que, ¿no? Algún rato, muchos años atrás, gracias a Dios, no me ha vuelto a suceder. Creo que eran los inicios de mi vida ministerial. Había un hermanito empeñoso en la iglesia. Éramos pocos, éramos plenamente identificables todos, porque así se comienza. Creo que comenzamos 22, 25 personas de la iglesia. Y había un hermanito empeñoso, colaborador, y siempre me decía, como él me conoció antes de ser pastor, me decía, Santiaguito, lo que usted quiera, yo le ayudo, yo le colaboro. No, éramos 22 personas, no había escuela dominical, no había adolescentes, no había universitarios, no había nada, porque así se comienza. Entonces no es que tampoco requería de mucha ayuda, ¿no? Y
yo bajo el precepto de mi padre, si quieres que las cosas se hagan bien, haz vos mismo. Entonces yo también no quería que nadie me ayude. ¿Sí? Y en esto del empeño que tenía este hermanito y el deseo de servir que le animaba a que cada domingo, cada miércoles, en esa época teníamos miércoles, viernes y domingo, que cada miércoles o cada domingo que nos veíamos, me decía, no, lo que quiera, Santiaguito. Ya, bueno. La cosa es que un día sábado salgo yo temprano, yo salía temprano al otro local, obviamente a la iglesita, hacer la limpieza de la iglesia. ¿Sí? Yo mismo era la señora de la limpieza en aquellas épocas. Porque limpiaba tan bonito la iglesia, yo tan bien, con mucho cariño, ¿no? Que había personas que me decían, ¿quién está haciendo la limpieza de la iglesia? Y yo, como yo me ganaba esa platita, ¿sí? Entonces yo decía, una señora, se presentará a la señora de la limpieza. Les digo, ¿y cuánto está dispuesto a pagar? Y salgo muy temprano ese día entiendo que tenía alguna actividad con mi familia, entonces salí más temprano de lo normal. Yo que salgo temprano, le veo que el hermanito regresaba. Poco happy, ¿no? Entonces le digo, fulanito, ¿cómo le va? Santiaguito, qué gusto ese. Le digo, ¿qué pasó? ¿Le cogió el toro? ¿Qué? Estaba regresando a casa y pegado a los tragos. Entonces, obviamente al día siguiente él no fue a la iglesia, nos vimos días después. Le digo, ¿qué pasa? Le digo, ¿por qué hace eso? Usted asiste en una iglesia cristiana, nosotros debemos ser el reflejo de Cristo. No, dice, yo no creo que Dios se moleste porque me pegue un par de tragos de vez en cuando. Yo creo que, ¿sí? Bueno, podríamos divagar mucho en este sentido. Gracias a Dios, hay un libro que lo tope el tema como, obviamente, como es la Biblia inspirada por Dios, que lo tope el tema, creo que de manera muy corta, o no muy, sino corta, pero muy concisa y muy precisa. Ese libro que habla de esto, porque había este tipo de problemas, ese libro es el libro de Gálatas. Así que le pido que vayamos por favor al libro de Gálatas, al capítulo, para darle solo el contexto de que topa este tema. Este tema que, así conversando como yo le estoy conversando en esta mañana, a veces uno no se pone a pensar, ¿no? Y dice, bueno, a ver, ¿hasta qué punto yo tengo que? ¿Hasta qué punto me es impedido que? Muchas iglesias han caído en estos aspectos de no saber, por ejemplo, ¿sí?, lo que viene de Dios o no viene de Dios. Entonces hay iglesias proféticas, se denominan estas, ¿no?, en las que los líderes o inclusive los asistentes, entiendo yo, o los pastores, bueno, ellos tienen nombres un poco más llamativos, ¿no? Ya no son pastores, son apóstoles, son, qué sé yo, alguna cosa, ¿no? Entonces cuando a mí me dicen, ¿y tú qué eres? Le digo, yo soy pastor. Dice, ¿qué tiempo? Le digo, ya unos 20 y tantos años. Y si no te han ascendido a apóstol, le digo, no, me ascendieron a querubín. ¿Quién? Mi mujer, mi esposa. Ella me dice, querubín. Sí. Entonces estas iglesias, por ejemplo, traspasaron esta libertad de que piensan que todo lo que sienten, piensan, creen, sueñan o imaginan viene de Dios. Y Dios me dice, vea, todo lo que Dios quiere decirnos está aquí. Dios no nos va a decir absolutamente nada más de lo que aquí está escrito e inspirado, ¿no es cierto? Claro, si uno dice, y si Dios me dice todo, entonces estoy atrás de comprarme un carro. Sí, ¿en qué página de la Biblia, en qué capítulo, en qué libro dice qué carro me compre? No, ahí hablé con mi hijo. Yo tengo personas que le puedo recomendar. Porque cosas tonterosas no tiene que ver, ¿no es cierto? ¿Sí? Este libro tiene todo lo necesario para que nosotros seamos salvos y permanezcamos en la salvación. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo, dice la palabra. Ya. Por ejemplo, este libro de Gálatas habla de este tema. Tanto es así que, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 1, vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios de unos versículos saltados.
Le pido que siempre lo hagamos con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sí? 5:1 de Gálatas. Si nos saltamos en el mismo capítulo 5, porque luego solo se da ejemplos, al versículo 13 dice: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿No es cierto? Entonces, aquí nos dice, mire, nosotros no vamos a vivir bajo presión, bajo un encarcelamiento de situaciones que se han dado, ¿no es cierto? A los Gálatas les decía Pablo esto, porque los Gálatas o los judíos de la ciudad de Galicia o de Galacia, ¿sí? Los judíos, ellos eran tan radicales en, entre comillas, guardar no la ley de Dios le habían olvidado, sino guardar toda la reglamentación, toda la normativa que se habían inventado, ¿sí? Y que se conocía como el Talmud, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de las cosas de estas, y que la Biblia nos menciona, ¿no? Fueron criticados Jesucristo y sus discípulos cuando fueron a comer y no se habían lavado las manos. Se horrorizaron, terrible, ¿no? ¿Cómo tus discípulos comen sin lavarse las manos? Porque lavarse las manos de los judíos no era simplemente una situación obvia de salubridad, sino que era un rito que lo habían inventado y etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces los Gálatas habían sido de este tipo de personas, ¿no? Todo bajo los judíos, ¿sí? Todo bajo la rigurosidad de sus normas, de sus reglamentaciones, ¿sí? Por eso es que Jesucristo les termina diciendo allá en Marcos capítulo 7, versículos 9, le dice: bien invalidáis el mandamiento de mi Padre por guardar vuestras tradiciones, ¿no? Porque todo era más tradicionalismo y situaciones derivadas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces llega Pablo y les dice: ve, la cosa no es así. Uno no tiene que, por ejemplo, yo no robo porque infrinjo la ley de Dios. No, yo no debo robar porque no me nace, porque no va conmigo, porque yo soy otra persona, ¿sí? Entonces yo no cometo ninguno de los pecados, no porque la Biblia dice no cometerás, o no harás esto o harás esto otro. Entonces Pablo les explica esto, ¿no? Que la situación no tiene que ser así forzada, para no andar en el límite entre lo que puedo y lo que no puedo, en la libertad que a mí me es dada o no me es dada, ¿no es cierto? Entonces por eso es que a los Gálatas se les habla de la libertad. Entonces dice, primero nosotros fuimos en Cristo Jesús llamados a ser libres, ¿sí? Y luego, versículo 13, dice, lo importante es entender esta libertad, ¿sí? No vaya a ser que sobre pretexto de la libertad comencemos a dar gusto a la carnalidad que nos conduce al pecado, ¿no es cierto? Entonces, yo hago, yo digo, yo pienso, yo reacciono porque soy libre, ¿sí? Y a mí, ¿quién me dice que no? No, nadie le va a decir que no, ¿sí? Ni aún la Biblia le va a decir, no, no hagas esto, porque si usted quiere lo hace, ¿sí? Y aquí viene otro problema. El problema es, como se escucha muy el lenguaje de hoy, ¿no? ¿Cuál es el filtro para yo poder ejercer la libertad? Porque debe haber un filtro, porque si no todos somos libres y volvemos a caer en lo que dije al inicio, ¿no es cierto? Mis derechos versus tus derechos, mi verdad versus tu verdad, y lo que yo considero bueno o malo versus lo que usted o quien quiera considera bueno o malo. Entonces debe haber un filtro para nosotros los cristianos, ¿sí? Debe haber un filtro. Por eso es que a este tema me permití llamarle el filtro a la libertad. El filtro a la libertad. Porque digo, aquí viene otro problema, ¿no es cierto? Sí, ya sé que Cristo me hizo libre, los Gálatas habían retrocedido, volvieron nuevamente a sus antiguas tradiciones, costumbres, por eso le dice, no vuelvas a la esclavitud, ya fuiste libre, pues ya entendiste bien, ¿no? Dicen, no vuelvas a la esclavitud
de la normativa humana, ¿no? Y digo, aquí hay un problema. Y es un problema que también termina siendo relativo. Porque el filtro a la libertad, ¿sí?, es la presencia de Dios en la vida del creyente. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5 mismo, y vamos a los dos últimos versículos, al versículo 16 y 17. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sí? Entonces aquí nos dice dos cosas estos dos versiculitos. Dice, mira, el filtro a tu libertad, el filtro a nuestra libertad, ¿sí?, es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ese es el filtro, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo derecho de... pero el Espíritu Santo me dice, sí, pero no te conviene. Yo quiero hacer esto y puedo hacerlo, sí, pero el Espíritu que se supone mora en nosotros, sí, me impide. Pero no es que me impide hacerlo y digo, qué ganas que tengo de pecar y no me dejan. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Y como el pastor anda apareciéndose por ahí, vaya a ser que justo el día que yo me pego los tragos, o justo el día que me pego una canita al aire, o justo el día que póngale cualquier pecado ahí, sí, se cruza el pastor y me encuentra como le encontró a aquel hermanito que nos conversó. Entonces no se trata de eso, ¿no es cierto? Sino que aquí dice, para que no hagamos el filtro de nuestra libertad, es el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que no hagamos lo que quisiéramos, ¿no es cierto? Entonces la idea de caminar en santidad, ¿sí?, en este mundo y poder ser luz, porque nuestras perspectivas, nuestros conceptos de vida, nuestro orden de prioridades, tiene que ser diferente a los del mundo, porque nosotros somos de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, para no hacer lo que queremos, ¿sí?, para no hacer lo que nos impiden, que nadie me presione, que nadie me diga, que la misma Biblia no sea un conjunto de normas en los cuales debo andar, pero por poco en angustia para no pecar. No, simplemente no hago esto porque no quiero, porque no me nace. ¿Sabes por qué no quiero? Porque no me nace. Porque yo ya morí al viejo hombre y fui nuevo. Sí, soy nuevo, soy resucitado en Cristo Jesús. Antes mi motivación era el pecado, ahora mi motivación es el Espíritu. Entonces por eso dice, versículo 16 que acabamos de leer, sí, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Para qué? Para no satisfacer los deseos de la carne, para que el deseo de la carne quede ahí, sí, que no sea un deseo permanente, ferviente, y peor todavía un deseo de esos que me impulsa, no. Vea, pastor, hice todo lo posible por no pecar, pero ya no hubo chance. Entonces Dios no quiere esa vida en nosotros, ¿sí? Dios quiere que nosotros seamos felices, contentos, gozosos, y por último, ¿sí?, que terminemos cumpliendo su voluntad y caminando en santidad, ¿sí?, espontáneamente. De tal manera que si todos son corruptos y yo no me sumo a la corrupción, no es que digo, qué bestia, qué ganas que tenía de ser parte de la corrupción. Ay, pero gracias a Dios soy cristiano. No, sino que más bien la gente diga, oiga, ¿y usted por qué no se suma? Porque no me nace. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo por el amor de Cristo Jesús. Así que no me nace. Pero vea, no me llama la atención siquiera. Ustedes sí son raros. Sí, somos cristianos. Sí, somos cristianos. Digo, también termina siendo relativo, ¿no? Porque hay mucha gente, si hablamos del aspecto espiritual de cada persona, también cada persona tiene su apreciación espiritual, ¿no? Entonces alguien puede decir, no, yo sí soy bien espiritual por tal cosa. Cuando muestra unos frutos, dice, de espiritual no tiene nada, ¿no? Y así hay hermanitos y hermanitas, no de nuestra congregación y menos del primer culto. Gracias a Dios. Sí. Digan amén para que se oiga. Entonces,
que sí, tratan de opacar su carnalidad, ¿sí?, con falsa espiritualidad. Que Dios nos guarde, que Dios nos guarde. Es mucho mejor ser espontáneo. Y si algo carnal hay en mí, que Dios me revele, yo reconozco, confieso y me aparto. Antes de opacar mi carnalidad, o sea, mi pecado, ¿sí?, con apariencias espirituales. Así que yo quiero, para concluir, darle 3 sugerencias, 3 aspectos, o parte de estos 3 filtros. Ya sabe, el filtro de nuestra libertad es el Espíritu Santo que debe morar en mí. Pero como eso puede, no digo ser manipulado, pero sí puede ser ocultado, le voy a dar 3 parámetros. Por ejemplo, ¿sí?, y con estos 3 aspectos concluyo. Lo que hago, en lo cotidiano de nuestras vidas, en todos los aspectos, lo que yo hago, ¿refleja a Dios en mi vida? Porque yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera, ¿no es cierto? Sí, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Pero eso que yo hago, porque lo quiero y porque puedo, porque soy libre, ¿refleja a Cristo en mi vida? Sería una pregunta que filtra mi accionar. Porque si yo en mi libertad hago algo, pero eso que hago, ¿sí?, sea una acción, una reacción, una palabra, una conversación, cualquier aspecto de mi vida, no refleja a Cristo en mi vida, entonces algo anda mal. Estoy mal usando la libertad. Estoy usando la libertad para dar ocasión, ¿sí?, a la carne, que es lo que me advierte, que en el versículo 13 dice: nosotros fuimos llamados a ser libres, pero que no vaya a ser mal usada esa libertad para yo hacer lo que yo quiera, lo que yo diga, y a mí nadie me dice nada, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo hago refleja a Dios en mi vida. La gente podrá ver con ese tipo de actitudes, de reacciones, podrá ver a Cristo en mi vida. Primer aspecto. Segundo aspecto, lo que yo hago, ¿ofende al prójimo o le dignifica? Porque yo tengo el derecho de levantar la voz, por ejemplo, a quien quiera. Si yo estoy bravo, si estoy molesto, si me buscan y me encuentran, porque así somos los fiados, ¿no es cierto? Entonces el rato yo, sintiéndome superior a otro, cojo y le ofendo, y le grito, y le humillo, porque yo soy, pues. Se darán cuenta que soy cristiano. Si lo que yo hago termino ofendiendo al prójimo. Y prójimo, dícese de cualquier persona que está cercana a nosotros, ¿no? No diga solo prójimo es mi cónyuge o mis hijos. No. Tus empleados también. Las personas que tienen una condición académica, económica y social menor a ti, también son el prójimo. Y no debemos humillarles, no debemos agredirles, no debemos ofenderles. Porque si lo que yo hago ofende al prójimo, estoy haciendo mal uso de mi libertad. Y mi libertad en Cristo Jesús no me debe conducir a eso. Si con lo que yo hago creo que es un principio de justicia propia, porque yo le causé daño a esta persona, pero le causé daño porque él primero me causó daño. Entonces no estamos actuando en la libertad de Cristo, porque Jesucristo no nos dice que le devolvamos mal por mal, que hay que te metas conmigo, porque donde me haces una, yo te devuelvo más una cuarta. Eso no dice la Biblia, pues. Y eso no me va a decir a mí el Espíritu Santo. Dale nomás para luego yo tener satisfacción de haber abusado, de haber agredido, de haber ofendido, de haber vituperado, de haber vulnerado quizás a otras personas. Y tercer filtro, o tercera pregunta dentro del filtro de la libertad. ¿Lo que yo hago afecta mi testimonio? Porque insisto, uno puede hacer lo que quiera. Somos libres. Dios nos ha llamado a que seamos libres. Pero si alguna acción de mi libertad termina afectando mi testimonio, hay problemas. Hay problemas. Por eso es que hay que ponerle un filtro a nuestra libertad. Y obviamente el filtro es la palabra de Dios. El filtro es mi compromiso con Dios. Pero el filtro es la presencia del Espíritu Santo en mi vida,
para yo no hacer las cosas bien por fuerza, sino hacer por amor a Dios. Por eso es que nosotros fuimos llamados a la libertad en Cristo Jesús. La libertad del mundo es libertinaje, como el mensajito que mandé en la mañana, ¿no es cierto? La libertad del mundo es yo hago lo que quiera, a mí nadie me dice nada, porque yo soy. Ya, qué chévere, les felicito. Pero nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos luz, nosotros debemos marcar la diferencia, ¿sí? De tal manera que no vayamos a usar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y caer en el autoengaño de que estoy bien, en la autojustificación, es que yo creo que, y lo peor de todo, en la autoexaltación, es decir, de pronto yo hago algo mal, hago un mal uso de la libertad que nos da, que tenemos en Cristo Jesús, y después hasta termino pavoneándome, como es una palabra pertinente, no me gusta mucho, pero pavoneándome, o sea, yo soy, yo no tengo límites porque yo soy un hombre libre, sí, y lo cuento y lo proclamo y no me siento para nada mal. Acuérdense que la libertad en Cristo nos conduce a la santidad. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Alégrense en el Señor y gocen en su presencia.